Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata, 23 de octubre, domingo 23 de octubre del 2022. Estamos para leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es ¿soy cristiano? Es una pregunta que yo me hago y creo que todos nosotros nos la hacemos en algún momento de nuestra vida como cristianos. Cuando vemos que no llenamos las expectativas que uno pensaba que iba a llenar con el Señor, pero pues es cuestión de en todas las áreas, no nada más que cómo predica, lo más importante no es cómo predica o cómo dice las cosas, sino lo importante cómo vive la Biblia, es lo más importante, desde mi punto de vista, claro. Estamos viendo que desgraciadamente los países que se autonombran cristianos eh, muestran muy seguido, por desgracia, todo lo contrario, porque dice claramente que debes de proteger al extranjero, que lo debes ayudar, que si ves a alguien que tiene hambre le des de comer, y en realidad lo que menos hacen son eso, no le prestan ninguna atención a los migrantes, y eso no tiene nada de cristiano, pero sí es un país, somos cuando llega el Día de Gracias o cualquier otro día en esos países, le dan gracias al Señor, pero en realidad, ¿qué tanto correspondieron a esa gracia de Dios? Y no estoy hablando de un país en específico, sino de todos los que nos autonombramos cristianos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar este tema con Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Clarito, ahí está, para que lo lean directo de la pantalla. Deuteronomio 30, 19 al 20, dice el 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te está hablando el Señor directamente, Jehová de los ejércitos. 20. Mando a Jehová tu Dios, amando a Jehová tu Dios, dice, para que vivas tú y tu descendencia, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es un llamado directo del Señor al pueblo escogido, al pueblo de Israel. ¿Qué entendemos por esto? Que desde que empieza la Biblia, el Señor les empieza a dar instrucciones de cómo hacer las cosas. Y empiezan con la desobediencia, con Adán, el primer Adán, cosa contraria al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús. Todo desobediencia. Y el Señor los expulsa del paraíso porque no lo merecen, no merecen estar ahí. ¿Y cuántos nos mereceríamos estar ahí si somos una bola de desobedientes? La mayoría no hacemos lo correcto, la mayoría. Por eso cuando una vez un pastor nos dijo que habían hecho una encuesta entre las iglesias cristianas y sacaron la conclusión, eso no es cosa mía, no tengo aquí el resultado de la encuesta, pero a nosotros nos lo dijeron entre pastores, que solamente del 3 al 5% de las iglesias cristianas tienen cristianos de verdad. O sea, de cada 10 hermanos que se congregan, de 3 a 5 son realmente cristianos. Y los otros,
no corresponden, no llenan el requisito de cristiandad. Es muy triste eso, ¿no? Da tristeza, da pena ver este tipo de cosas. Pero pues, lo dice el Señor, en ese tiempo, cuando empezaba todo, porque el Deuteronomio es un recuento que hizo Moisés de todo lo que es la fe en el Señor, en Jehová Jireh, nuestro Dios, amén. Y realmente fallaron, y es un recuento para que vean que se está predicando la misma palabra. Y llegamos a esta actualidad y estamos hablando ahorita de nuevo de Deuteronomio 19 al 20, 30, 19 al 20. O sea, los, los versículos tanto desde Génesis hasta Apocalipsis se ven en tanto en el Antiguo Testamento, nada más se veían los cinco, el Pentateuco, ¿no? Pero vemos en la actualidad los cristianos todos los libros. Y uno dice, no, es que son del Antiguo Testamento. No, 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 por favor. La Biblia es la palabra de Dios. No estarían aquí los primeros 5 libros si no fueran importantes. Son el fundamento de la palabra. No podemos hablar de algo que desconocemos. Y es importante que entendamos que esto es importante para todos y los que nos denominamos como cristianos. Por eso es la pregunta, ¿soy cristiano realmente? ¿Lo soy? Hacer un recuento solo uno en oración y pedirle al Señor que nos guíe para ser unos buenos cristianos. ¿De acuerdo? Nos vamos a Segunda Reyes 4, 1 al 7, dice. Vamos a empezar con los ministros de Dios, que se supone que son los guías del pueblo de Dios. En ese tiempo pues eran judíos todos ellos, o sea, no había todavía todavía no estaba el cristianismo, pero ahí se ve cómo las personas, aunque estaban viviendo como parte del, de los guías del pueblo judío, tenían unas actitudes muy lamentables. Fíjese bien, dice, Segunda de Reyes 4, 1 al 7, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, que era mujer de quién, de un profeta, clamó a Eliseo, el que es de Eliseo fue el que se quedó en lugar de Elías, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Bueno, es un decir, ¿no? Que era temeroso de Jehová. Vamos a esto. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué se los llevó? ¿O por qué se los quiere llevar? Ahí no dice que se los llevó, pero dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahí no dice lo hizo o no lo hizo. En el número 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Era todo su patrimonio, una vasija de aceite. Él le dijo el 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, las que pudiera juntar. El 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. O sea, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. O sea, que el poco aceite que tenía ahí en la vasija, que nada más la única pertenencia que tenía esta mujer, se estaba llenando continuamente. ¿Por qué? Por la gracia de Jehová, a través de Eliseo, ¿de acuerdo? Y el aceite era básico, y en ese tiempo era básico para la cultura judía. Todo se hacía con aceite. Lámparas,
y comida. Amén. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea, se llenaron y se acabaron. Se acabó el aceite. O sea, nada más lo que era. Ahorita me estoy acordando cuando el maná, había gente o sea, claro, cuando el maná, ellos, el que agarraba más se le podría, y lo que se comían pues, era lo que debían de pedir, de comer, pero siempre había alguno que quería pasarse de listo, pero lo que comía, lo que no comía, se podría, se echaba a perder, de maná. El 7 dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿De acuerdo? O sea, era muy caro el aceite. Y le alcanzó para pagar y sobrevivir. Y pues quién sabe, ahí ya no sabemos cuánto tiempo podría sobrevivir, ¿verdad? Pero de que el Señor le ayudó, se mostró la gracia de Dios ahí, en ese caso. ¿Y todo por qué? Porque el profeta, hijo de el profeta que era el esposo de ella, no había hecho lo correcto. Porque el Señor lo que le interesa es que usted aprenda a usar el dinero que le da el Señor. La gracia que usted recibe cada día, cada semana, debe ser usado con sabiduría de Dios. Y este hombre era un profeta de Dios, de los hijos de los profetas. Era un profeta y ella estaba casada con él. ¿Cuánto debería? Pues ha de haber debido mucho dinero, porque para que se quisiera llevar dos de sus hijos como siervos, pues era una buena cantidad y pagó todo. ¿Cómo la ven? Es importante esto, hermanos, porque debemos de entender que el Señor es justo y sabía que pues la señora no tenía la culpa de lo que había pasado, ¿no? Sino el profeta esposo de ella, pero ella ya había muerto. ¿De acuerdo? Dice claramente, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y los dejó completamente en la ruina. Pero el Señor siempre ayuda. Es lo hermoso del Señor. De ahí nos vamos a Proverbios 28:20, para que se vaya entendiendo el tema, ¿de acuerdo? Fíjese bien. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea, hay gente que por razón natural, porque sigue al Señor, porque lo obedece, va a ser lleno de bendiciones. Y ahí dice muchas bendiciones. No esperemos porque muchos tienen el concepto de que bendición a fuerza es dinero. No, no, no. No nada más es eso. Lógicamente el dinero es una cosa muy importante para que usted tenga una vida holgada y sin problemas. No, pero lo más importante es la cuestión de que usted esté sano espiritualmente, que sea un verdadero siervo de Dios, que obedezca y que sea en este tiempo, que sea un buen cristiano en este tiempo, pues será un judío devoto, ¿de acuerdo? Pero es importantísimo esto, dice el hombre de verdad, o sea, que se considera un buen hombre, es un hombre que no hace mal uso de lo que gana, tiene a su familia en una posición adecuada, los cuida, los protege y los resguarda de todo mal, porque es su padre de los muchachos y esposo de una mujer de Dios. Dice, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hemos visto últimamente en las noticias que hay gente que tiene autos de carreras en su casa, como si fuera una, una eminencia en esos carros, ¿no? No, nada más es puro vicio, pura ostentación, mal uso del dinero, y aparte no es dinero bien ganado, sino simplemente de extorsiones y de robos y cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ahí lo dice el Señor, no lo decimos nosotros, ahí lo dice el Señor.
Va a ser que se apresura a enriquecerse, no importa cuál sea el medio. Cuando dice que se apresura a enriquecerse, quiere decir va en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué será? Dice, no será sin culpa. El Señor lo va a castigar. Tal vez no con la severidad que uno quisiera, pero Él lo va a castigar. Ahí lo dice. No será sin culpa. Y si tiene culpa, pues el Señor es justo y lo va a castigar en lo que merece. De ahí nos vamos a Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. ¿No está? Ahorita lo vemos, permítame. Luego se me pasan a mí a apuntarlo. Esto es cosa de... Ahí está. Proverbios 13:4. Fíjese bien. Dice la palabra del Señor. Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque nada más está acostado y quiere que todo le llegue ahí. De la nada que llegue el dinero, ¿no? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, es importante esto. Si usted es diligente, quiere decir una persona que es activa, que anda buscando la manera de lograr sus objetivos, no depende de otros más que de usted y la bendición de Dios. Porque el Señor, si lo ve usted que está activo, trabajando, buscando la manera de obtener sus objetivos, y no es para dañar a nadie, sino para beneficiar usted a su familia o a las personas que le rodean, pues el Señor la va a ayudar, el Señor le va a dar, le va a proveer lo que necesite. Pero se necesita un esfuerzo y el perezoso no hace nada, nada más está esperando que le llegue el dinerito. Él no sabe si el dinero de dónde viene, pero él quiere su dinero. El perezoso. Esa es gente que antes sale a la calle y ve que alguien tiene un celular, va y se lo quita. Porque pues no le gusta trabajar y él lo que quiere es lo ve y lo vende por cualquier cantidad, aunque sea muy caro el teléfono, y de ahí se la pasa viviendo varios días o de acuerdo a lo que lo haya vendido. Entonces esa gente es el perezoso. Es un ejemplo de tantos, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a Mateo 25. Mateo 25, 14 al 30. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí con este versículo? Es importante que entendamos que son parábolas. Vamos a ver unas parábolas, son dos parábolas. Y esta parábola es muy interesante porque nos muestra realmente que lo que es el ser humano con todas sus debilidades y también virtudes. Aquí se habla de una parábola de los talentos. Esta parábola nos habla de los talentos y qué es un talento. Así, bueno, ¿qué es un talento? Es la capacidad que tiene una persona para hacer ciertas cosas, una habilidad especial que le dio Dios. Pues es un concepto diferente, ¿no? Pero está hablando aquí de talentos en monedas. Y un talento de oro, que es lo que hablan aquí, equivale a 34 kilos de oro. Imagínense ustedes cuánto cuesta eso. Un talento lo que valía en ese tiempo, ¿no? Tremendo dinero, ¿no? Y aquí dice, empezando el 25:14, dice, agrábenselo, 34 kilos de oro, ¿eh? Dice, 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, o sea, ese hombre se tenía que ir, pero confiaba en algunos de sus ayudantes o siervos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjese. A uno dio 5 talentos, multiplique 35 por 5, ¿no?
Fíjese nada más. ¿Cuánto no le dio, no? Mucho, mucho dinero. Y a otro 2 y a otro 1. ¿De acuerdo? A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. O sea, él conocía quién era capaz. Dice, a uno dio 5, que el que confía seguramente, confiaba más que con los otros. Y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Son las personas que en cualquier área de su vida reciben un beneficio y le dan vuelta y le dan vuelta, como decía mi querido padre. Hay que darle vuelta al dinero porque el dinero solo no produce nada. Hay que trabajarlo. ¿Amén? Dice, y el que fue, dice 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, o sea, dobló lo que le había dado el jefe de él, el dueño de todo este dinero, y ganó 5 más, o sea, era un hombre muy capaz. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, o sea, los dos, de acuerdo a su capacidad, doblaron el capital que les habían dado. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Este cuál es? ¿Se acuerdan del proverbio? El perezoso. Yo no sé qué pensaba, que si lo enterraba iba a salir como si fuera una planta, ¿no? Si era oro. Qué cosas, ¿no? Gente perezosa, hay montones de gente perezosa. Luego dice el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice, después de mucho tiempo, o sea, fue mucho tiempo el que estuvo él, el señor lejos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El 20 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Pues qué orgullo, ¿no? De haber trabajado como debería haber sido, de acuerdo a su capacidad. El 21 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Se le hacía poco los 5 talentos a él, pues cuánto no tendría, ¿no? Sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, él iba a formar parte del grupo de los elegidos por ese Señor. ¿De acuerdo? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, bueno, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. ¿De acuerdo? Estamos hablando de dinero y también se puede hablar de otras cosas. Cuando alguien te enseña, como maestro de la Biblia, te enseña a conocer la palabra, te está dando a ti el tesoro más grande que puedas tener como ser humano. La sabiduría de Dios en ese libro maravilloso de la Biblia. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, como todos los que lo reciben como regalo de Dios? Este libro maravilloso. Tienes que aprenderlo, tienes que hablar de él y tienes que dar fruto de acuerdo a lo que se te ha enseñado. ¿Sí? Esa es la cuestión. Sí se entiende, ¿no? Y es a donde vamos a ir más al rato. El 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, o sea, que recoge cosecha donde no siembra,
y recoges donde no esparciste, dice. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Le regresó tal como le dio el dinero, se lo regresó. No lo robó, pero en cierta forma, pues no merece nada porque no hizo nada por aumentar el patrimonio que le habían dado, ¿no? Bajo custodia de él. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ahí está. ¿Sabías de que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿No? Ya sabía que él no iba a producir nada, pero el banco sí. No dice cuánto tiempo, pero un banco te da siempre una ganancia, que es muy poquita, ¿no? Pero de todos modos es ganancia. Y esto no le dio nada. 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, o sea, al que ganó más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El riesgo que tiene usted, si usted es de los flojitos, de los personas que son flojas, que no les gusta trabajar, pues es que lo deseche el Señor, porque no hace nada, nada más va los domingos a sentarse y aplaudir y hasta danza y seguramente no da diezmo ni nada. Entonces es como algo que es como como si entrara el aire y se saliera, ¿no? Entra y sale como si nada, pero no recibe la bendición porque no hace nada, porque el Señor bendice al que hace algo. Ahí lo vimos ahorita, ¿no? Al que hace algo con lo que se le da de parte del Señor. A ellos les dio dinero, pues, porque es un ejemplo de una parábola. Pero si se fijan, al que le dio uno, aún le dio oportunidad, sabiendo cómo era. Porque él bien que sabía, bien que los conocía. ¿Por qué le dio un talento? Y fíjense cuánto es: 35 kilogramos de oro. ¿Qué hizo? Nada. Y hay personas que con poquito hacen mucho, como los primeros, ¿no? Le doblaron todo lo que le dio el Señor. Qué cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros tenemos ante nuestra vida ese regalo de Dios, de haber leído la palabra del Señor, que es un tesoro que no tiene precio. Este no vale talentos, vale miles y miles más de millones de talentos, porque una vida no tiene precio. Y si usted con esta palabra, usted que le están enseñando, que le estamos mostrando a través de múltiples formas, no nada más aquí en Maranata, en muchos lugares usted recibe la palabra del Señor, y esa palabra es un regalo de Dios. ¿Y cómo valora usted esa palabra? ¿Qué piensa de la palabra de Dios? Es que me pongo a llorar, hermano, cuando me la veo. Sí, bueno, ¿y qué hace usted? Habla a la gente, no, es que no estoy preparado, no, 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 no. Cualquiera que ha recibido en su corazón la palabra de Dios está preparado para hablar de él, de esa palabra. Porque usted, con que cuente lo que le pasó con la palabra, usted ya está transmitiendo el Evangelio, el espíritu del Evangelio, que es buscar la salvación y la vida eterna. Es lo más importante, que su alma sea salva. Y no se necesita que usted repita toda la Biblia completa, no, con que usted repita lo que le pasó a usted como un testimonio de vida, eso es maravilloso para muchas personas, y con eso basta para que se levanten y sigan el camino que Dios les tiene trazado a cada uno de ellos. Amén, hermanos. No necesita usted ser pastor ni ministro, sino simple y llanamente como parte de la iglesia de Cristo. Usted ya puede hablar de sí mismo, y conforme usted va creciendo en la palabra, va a ser cada vez más y más eh, eh, hermosa su contribución hacia el Señor. Vamos a leer otra parábola. Es 25:1.
Mateo 25:1. Amén. ¿No lo tienes? Bueno, está bien. A ver, Mateo 25:1 dice así. Es la parábola de las vírgenes. Eran 10 vírgenes según esta parábola. Y vamos a leerlo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Nuestro Señor Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es como acá de los talentos, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Recordemos que el aceite es sinónimo de conocimiento de la palabra, de estar siempre en oración, y que la palabra de Dios nos redarguya, nos corrija, nos enseñe y nos instruya para ser mejores siervos de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos limpia de la suciedad que tenemos en nuestro corazón. Y dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Nomás agarraron sus lámparas y se iban, ¿no? A acostar y ya, se acabó. ¿De acuerdo? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, las prudentes tenían sus lámparas preparadas, o sea, estaban preparadas en oración, en ayuno, esperando al Señor. Todo el tiempo hacían lo mismo, porque no sabes tú cuándo va a venir el Señor. Decía que dice la palabra de Dios que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. ¿De acuerdo? Entonces no tiene hora para llegar el Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, que es lo que queremos estar todos nosotros, las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. O sea, los que entraron porque estaban atentos a la venida del Señor se quedaron adentro, y los que no se quedaron afuera. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, porque el Señor sabe quién se la pasa orando, quién está platicando con él todo el tiempo, quién hace su obra, lo que le corresponde a cada quien. No hay no hay nada oculto para Dios. Y cuando les dice aquí claramente, ¿no? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. No se sabe cuándo va a venir. Una vez me acuerdo que pasaron unas películas ahí en la iglesia donde estábamos, en la congregación donde estábamos nosotros, y estaba predicando un hermano ahí con su Biblia así en la mano. Y dice, hermanos, él les estaba hablando seguramente algo parecido a esto. Hermanos, tiene que estar en oración, hermanos, tiene que ayunar, tiene que hacer la obra de Dios, tiene que hacer todo lo que le dice el Señor, estudien la palabra, hagan lo que les diga sus ministros, hagan lo que les diga sus pastores, hermanos, porque va a llegar el Señor como un ladrón en la noche. Y de repente se oye un estruendo impresionante en la película, claro, en una película, y se cae la Biblia del pastor y el pastor se desaparece. El Señor se lo llevó al pastor, y no nada más a él, empezaron a ver que empezaron a caerse las Biblias ahí, y unos cuantos se quedaron ahí. ¿Qué sentirán en ese momento las personas que se van a quedar?
Yo espero no quedarme y irme con mi Señor. Es el sueño de todos nosotros cristianos, los que queremos ser cristianos de verdad. Nosotros como cristianos nos pueden criticar muchas cosas, pero no que seamos pusilánimes. Estamos aquí para hacer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea, sea palabra viva. ¿De acuerdo? Eso es lo importante, hermanos. Muy bien. Y dice claramente, dice la palabra, al final le dice el Señor, ¿no? El 13, 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto no se sabe. Se va a aparecer en una nube gigantesca. Dice que todos la podrán ver. Recordemos que nuestro planeta, pues es un planeta que nada más tiene, pues tiene dos fases, ¿no? Para la fase oscura y para la fase de luz. Y dice que todos lo puedan ver, pues dice un hermano, pues a lo mejor lo van a transmitir todos los canales del mundo, ¿no? Pues lo más seguro, ¿no? Que sea así. Pero no necesitamos, o sea, el Señor no necesita de canales de televisión. Él con su gran poder va a poder hacer ver a todos dónde está y cómo está y qué va a decir. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, tanto la persona que habla de los talentos, que no hizo lo que tenía que hacer, y las otras 5 vírgenes imprudentes, pues son ejemplos de personas que no hicieron lo correcto. Y pues ya así es el último momento, como no se sabe cuándo va a venir el Señor, todos, ministros, apóstoles, pastores, todo lo que usted guste y mande, si no hacemos lo correcto, ¿qué va a pasar? Pues nos va a desechar el Señor, nos va a dejar fuera de las bodas del Cordero. Y así podemos decir que no, Señor, es que yo hice esto, hice aquello. No te conozco. Así nos puede decir el Señor si no hacemos lo correcto. De ahí nos vamos al 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, o sea, todos los santos ángeles con él, no van a venir unos cuantos. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nada, que no, es que yo no soy cristiano, pues a mí no me importa eso. Todos son obra de Dios. Todos somos creación de Dios y ahí nada de que no vas. Ahí dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartaron los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejitas de un lado, los cabritos del otro lado. O sea, los que son de él los va a poner en un lado. Las ovejas. A su derecha, dice. Es importante, porque a la derecha es el poder de Dios. Va a estar a la derecha de Dios. Las ovejitas. Los obedientes. Los que no dicen, no lo voy a hacer. Los que hacen lo que dice el Señor que tienen que hacer. El 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, Dios, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ven? Se los va a llevar a la heredad. El 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Fíjese bien, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Todos los hermanos, que no importa qué denominación sean como cristianos, pero que le han de comer a los migrantes, que los protegen del frío, del aire, del helado, del agua y todo esto, de la lluvia,
tienen su recompensa en Cristo Jesús. Pero hay otros que no, incluso hasta los balacean, ¿no? Los matan a los forasteros. Los ven como personas inferiores y no es así. No son cristianos, hermanos. Ellos van a estar del lado izquierdo, como los cabritos, a la izquierda del Señor. El 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. O sea, esos cristianos que van a los hospitales, a las cárceles, a los, a los aposentos de los hermanos que están ahí en las congregaciones, todo lo que sea de ayuda, son tomados en cuenta por el Señor. Y dice claramente, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El 40 dice el Señor. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuáles son los hermanos más pequeños? Los que no tienen dinero, los que no tienen dónde quedarse, los que no tienen una casa, los que no tienen zapatos, los que no tienen ropa, no tienen pantalones, no tienen una playera, una camisita. Esos son precisamente los más desprotegidos, los más pequeños, dice el Señor. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, que tampoco a mí lo hicisteis. ¿Dónde vamos, en el 40? Pues sí, vamos en el 40. Y si respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, el Señor está dentro de esos hermanitos que están sufriendo, que tienen problemas fuertes. Y cuando usted les da dinero y se refleja una sonrisa en ellos, ¿quién se está sonriendo, hermano, frente a usted? Nuestro Señor Jesús, hermanos. Él es que se sonríe porque le está dando a uno de sus hijos más pequeños, de sus hermanitos más pequeños, dice el Señor. Por eso dice el Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Él está ahí dentro de ellos, recibiendo la bendición de una camisa, de una chamarrita, de un sombrero, de alguna cosa que les cubra del frío y del aire, de la lluvia. Es una bendición eso. Cuando usted le da a esos hermanos algo, el Señor está recibiéndolo en su cuerpo de sus hermanos, lastimados por el frío, por el hambre. Él está ahí adentro de ellos, recibiendo esa bendición. Y usted recibe una bendición. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese lo que significa no hacer lo contrario. Los que no dan nada, los que reniegan de esa gente que está mal económicamente, que está triste, que está enferma, que está incapacitada, eso no le agrada a Dios. Y les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto es a nivel mundial, porque hay gente buena en todos los países, hermanos. Es una cosa real. Pero hay gente muy malvada ahí mismo. Nosotros lo vemos aquí en nuestro país. Aquí hay mucha gente mala. Pero también hay mucha gente buena. Y es más la gente buena que la mala. Son esa gente racista, clasista,
que ve a los hermanos porque están morenitos o porque están muy desnutridos, no los quiere ni ver y no les da nada a esos hermanos. Entonces dice aquí claramente, ¿no? El 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está lo importante de esto, entender que nuestro Señor nos ama y nos da oportunidad a todos, así como al del talento, a las vírgenes, a los que tienen dinero y se lo gastan en cosas banales, superfluas, y ven a una persona que está con hambre y no le dan un pedazo de pan o no le compran una torta o algo, ¿no? Esas personas que nada más piensan en qué carro van a cambiar ese año, que usan ropa de boutique, que usan ropa de los grandes estilistas del mundo, ropa de marca, como dicen ellos. Eso, en lugar de darle algo a los que no tienen, eso en realidad va contra la palabra de Dios. Por eso la pregunta, ¿no? Hermanos, soy cristiano? Es una pregunta que les hago a ustedes, me la hago yo y se la hago a todos mis hermanos del mundo que se dicen cristianos. ¿Realmente somos cristianos? Pues cada quien sabe qué tanto hace, pero lo más importante no es que usted lo sepa, sino que lo está sabiendo el Señor. El Señor lo está viendo a usted todos los días. Desde que amanece, lo ve cuando se despierta, lo ve cuando va avanzando cuando se baña, se arregla, cuando usted va saliendo de su casa, cuando usted agarra su transporte, sea un auto particular o un taxi o lo que usted guste y mande, y usted ahí va pensando, ¿no? Y sabe que los pensamientos son los del Señor antes de que usted lo diga. Él sabe lo que está pensando. Y desde ahí lo conoce el Señor, desde que amanece hasta que se hace tarde, en qué se gasta su dinero, si gasta su dinero en unos cigarros, tequila, o gastos que no tienen justificación, sobre todo si usted nada más es un obrero que no gana mucho. Entonces todo este tipo de cosas el Señor lo sabe. ¿Y qué va a pasar? Pues simple y llanamente, como dice el 2.13, 25.13 del Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el mensaje más importante. El Señor no nos dice por qué. Es que Él está probándonos a todos los días. De un momento a otro va a venir el Señor. Y de repente, ya que estén aquí, que esté llevando a los que son sus elegidos, y usted ve que se va quedando, y se quedó, o nos quedamos, pues óigame, ¿qué vamos a hacer? Aunque le digamos lo que le digamos al Señor, Él nos conoce, Él sabe que lo que vio ese día es lo que ve todos los días. Que usted se gasta el dinero en tonterías, que no hace un uso apropiado del dinero y aparte de eso, si es de los que ganan mucho dinero,
pues la prueba es mayor, porque ¿qué va a hacer usted con ese dinero? No le da a nadie dinero más que a su ego, una camisa de 5,000 pesos. Hay ese tipo de camisas. Perdón. Entonces dice uno, ahí, ¿quién es el que está mal ahí? Pues su corazón de la persona que recibe ese dinero, porque él no ve la necesidad de los hermanos que están alrededor de él. Él no ve más que su bienestar personal, porque incluso ni del de su familia. Hay personas que nada más gastan para ellos y no gastan para sus hijos, ni para su esposa, ni nada. O sea, yo conozco gente así, que trae un buen auto, trae un traje de los caros, de los muy caros, pero anda bien vestido. Y su mujer no tiene zapatos apropiados, trae unos zapatos ya todos mal, en mal estado. Y yo los he visto, desgraciadamente. Pero cuando se muere la esposa, le lloran mucho. No, que mi compañera de vida, su compañera de vida que no le compraba ropa, que no le compraba zapatos, que no le compraba nada. Es más, la esposa trabajaba y a veces ya ni le daba gasto, como se dice aquí en México. Entonces dice uno, ¿realmente la ama? ¿Realmente la amo? Y usted sabe que no. Pero nada más hay un juez y se llama Jesús. En un juez nada más. Y un solo juicio, el juicio del trono blanco para los pecadores y el tribunal de Cristo para sus hijos de Dios. ¿Dónde vas a estar tú, hermano? ¿Dónde va a estar tu cristiandad representada? Porque si te vas al lado oscuro, pues ahí tu cristianismo quiere decir que no se hizo presente en tu vida y vas a dar lugar que para ti a lo mejor es equivocado, porque tú eres bueno, de acuerdo a lo que tú ves, pero no es lo que nosotros vemos, es lo que Dios ve. Él sabe muy bien si somos o no somos cristianos, y ahí está el detalle. Recordemos cuando lo que acabamos de ver antes de cuando estábamos empezando, que les dije claramente que se había hecho una encuesta y que nada más del 3 al 5% de los hermanos que se congregan en las congregaciones cristianas son verdaderamente cristianos. Entonces, ¿dónde queda el 87% o 95%, perdón, de todos los demás? Pues, no son, nada más van a ver qué agarran, porque van a buscar cristianas o cristianos, van a buscar pues divertirse, porque se ponen a danzar, pero hay que danzar. Para danzar, en la danza tiene que ser dedicada al Señor y no puede uno hacer obscenidades ni cosas así, que se ven, desgraciadamente. Gente que va con una ropa muy especial, que no tiene nada de cristiana, y eso todo lo ve el Señor. Si lo vemos nosotros, que no lo ve el Señor. Entonces, cada quien, al final de cuentas, vamos a ser juzgados por nuestro Señor. Y Él nos va a presentar película de cada cosa que nos quiera mostrar. Dice el Salmo 51, 50-21, el Salmo 50-21 dice claramente: de cierto pensabas que era yo como tú, pero te has equivocado. Estas cosas hiciste. Salmo 50-21. Hoy se los presento. Es importantísimo esto.
Dice la palabra de Dios, Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Apúntenlo en su Biblia para que lo mediten. Este escrito en un salmo está escrito más de 1000 años antes de Cristo, antes de que llegara el Señor Jesús. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén, hermanos. ¿Podrá el Señor ponerle una película? ¿Usted cree que podrá? ¿O cree que no puede? Si lo está vigilando a usted y a todos y cada uno de nosotros, los miembros de su creación, Él sabe bien lo que hacemos y lo que no hacemos. Lo que deberíamos hacer y no lo hacemos. Lo que usted prometió que iba a hacer y no lo hace. Y cuando usted le llora a su esposo o su esposa porque lo trató mal, porque hizo algo indebido, y usted bien que lo sabe que lo hizo, sea hombre usted o sea mujer, el único que no se le va a pasar nada es al Señor. Puede ser que su marido se muera, él sabe, pensando que usted es una buena mujer. Qué cosas, ¿no? Dice, no, mi mujer es otra cosa, ¿cómo crees? Pero usted bien sabe que no es cierto. O que es un buen hombre usted, que hace lo correcto delante de los ojos de Dios, pero usted sabe muy bien que no es cierto tampoco. Y que usted solito a la mujer le dijo al Señor, pues voy a cambiar, y no ha cambiado. Todas las promesas que le hace uno a Dios, si uno las cumple, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Que lo va a felicitar Dios cuando esté frente de él? No, el juicio lo va a hacer el Señor Jesús en los dos. El tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco van a ser. Va a estar ahí presente nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Y Él es justo. Y no va a premiar a alguien que no hace nada por ganarse la salvación. Simplemente no van a estar en las bodas del Cordero y van a estar en el infierno con quien deberían de estar. Porque eso no es regalo, eso lo debe de ganar uno. ¿De acuerdo? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío, por la vida de todos mis hermanos de Maranata. Aquí están ellos y un servidor en un lugar en el ciberespacio, bendecido por usted, cuidado, protegido por ángeles guerreros, ángeles de a caballo, que impiden que nos hagan daño a todos y cada uno de nosotros. Que la palabra penetre como penetra el alma y el espíritu y es capaz de cortar el alma y el espíritu. Fíjense qué cosas tan impresionantes, ¿no? Y llegas al tuétano de los huesos. Esa palabra redarguye, corrige, enseña e instruye en justicia. Entonces toda esta palabra que está aquí es para que usted sea justo, no para que sea un sinvergüenza, sino para que sea usted justo. Y el único que lo va a valorar no es el pastor con el que está usted, no, ni su apóstol, no. No, es cosa de Dios directamente con usted, no cree que le va a dar trabajo, ¿eh? Es que somos miles de millones de personas, sí, ¿y qué? Él es Dios. ¿Habrá imposibles para Dios? No, no hay imposibles para Dios. Y a todos y cada uno de nosotros nos tiene ya preparado nuestro momento en que vamos a estar frente de Él. Ahí lo dice el Salmo 50:21. Es escatología.
Y solamente hay escatología porque está el Señor Jesús, si no, no hubiera escatología. El escatos es Cristo, es el objeto de la escatología. Es aquello que va a suceder porque Dios así lo dice. Como cuando decía, y es necesario que yo muera, y al tercer día reviviré. Es una fecha escatológica que se cumplió. Él murió y al tercer día resucitó. Así como dijo eso, así dice lo demás. Todo lo que él dice, y sucederá esto, es escatología. El porvenir, todo lo que se va a cumplir, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque lo dice Él, porque Él es Dios. Amén. Entonces aquí vamos a entender esto, que somos siervos del Señor Jesús. Y nuestra obligación es decirles la verdad en todo momento, no darles por su lado, porque no es esa nuestra función, sino decirles que la Biblia dice esto. Les dice a las vírgenes, no las conozco, no las conozco, y les cierra la puerta. Al siervo negligente que le da un talento, imagínense 36 kilos de oro, y no hizo nada. ¿Qué pasó? A usted le dio talentos, a todos nosotros, por nosotros tenemos un don y tenemos talentos. ¿Para qué? ¿Para cantar en un bar? Ay, usted toca la batería, la batería, ¿no? Usted es buenísimo para la batería. Pero ¿qué está haciendo con ese conocimiento de la batería? Para que se emborrache la gente y le dé unas monedas, o para alabar a Dios, ¿no? El que canta muy bonito, pero le canta a la gente, le canta al mundo. ¿Y quién es el rey, el Dios de este mundo? El Satanás, el adversario de nosotros. No digan una tontería sino que es el enemigo de Dios, no. Es el adversario de nosotros los humanos, nos quiere destruir en todo momento. Entonces es importantísimo esto, que entendamos que nuestro Señor nos tiene paciencia, pero cuando se acaba la vida de la persona, ahí ya es cuando se queda dormidito, se va a dormir con todos sus antepasados y ya va a llegar un momento que va a ser juzgado. Y ahí no hay nada que te doy una mordida como se usa aquí con los jueces inmundos que hay en nuestro país, que es una vergüenza para nuestra patria ese tipo de gente horrible, que deja salir a los asesinos, a los ladrones, a toda esa gente malvada por dinero. No, nuestro Señor es un juez justo, justo. No hay nadie más justo que Él. Hagan lo posible por evitar hacer lo contrario. Sigan la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Y que ustedes merezcan decir, sí, soy cristiano. No, pero no es que se pregunten, ay, ¿soy cristiano? Digan, yo soy cristiano. Si usted lo logra decir algún día, hermano, felicidades, porque va en el camino correcto. Y que suban las estadísticas, ¿no? Que seamos más los que buscamos a Cristo con nuestro corazón y que sean menos los que se van a quedar. Es lo que debemos de buscar, los verdaderos cristianos. Todos luchamos, porque no es fácil ser cristiano. Tenemos la oposición de todo el mundo. Si usted obra como cristiano, le van a estar criticando todos los días. Todos los días. No nos importa eso. Debemos estar en paz con nuestro Señor Jesús y es todo lo que tenemos que hacer.
Señor Jesucristo, gracias Padre Santo por estar con nosotros en este día. Amado Padre, nos despedimos de usted y de nuestros hermanos de Maranata. Y esperamos que algún día, si usted es voluntad de usted y mis hermanos, tengamos un local, un lugar donde estar. No estamos aquí en Ecatepec y pues no sé, es cosa de usted, porque cuando es cosa de usted todo se facilita, todo es más sencillo. Y que haya un grupo de hermanos de nuestro grupo que tenga en su corazón el deseo de ayudar para que estemos juntos, es cuando se hacen las cosas. Pero siempre con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre Santo. Estamos aquí en Ecatepec. Bendición para todos nuestros hermanos, hermanas y para todo el mundo cristiano que realmente busca agradar a Dios. Amén. Aleluya.